Hola, siguen llegando más y más noticias sobre uno de los escándalos más grandes de corrupción que se han visto en la historia reciente de la República de Colombia. Estamos hablando de la corrupción de Odebrecht y el capítulo oscuro y oculto por la prensa colombiana y expuesto por la prensa internacional y por el Congreso de la República de Colombia, por algunos, como el senador Wilson Arias, que a continuación nos sigue trayendo más detalles y gratis, porque desafortunadamente aquí en Colombia la prensa tradicional de la desinformación ni pagándole quiere informar sobre este acontecimiento histórico en Colombia, y algunos medios de la prensa alternativa lamentablemente están cobrando para informar sobre este hecho. Pero como les digo, les traigo al gratiliano una intervención muy reciente del día de hoy, el martes 22 de agosto en Colombia, desde el Congreso de la República, con el senador Wilson Arias del Pacto Histórico, y con este capítulo, como si se tratara de una serie del Matarife, nos trae el capítulo Grupo Aval con Hambriento Angurrio y con el doctor Cianuro. A continuación pues van a saber de quién exactamente estamos hablando. También al final vamos a ver algún titular, porque también estuvimos buscando, como les digo, en la prensa nacional, no están informando sobre esto. Encontré un titular de la prensa europea, exactamente de la prensa alemana, un titular del día de hoy también muy actualizado sobre este caso. Le están haciendo, como dice Wilson Arias, más seguimiento en los otros países que en Colombia. Les está llamando más la atención a los Estados Unidos y a Europa esta noticia, este caso, que a continuación, con más detalles y más datos precisos, Wilson Arias nos viene a exponer este caso. Bienvenidos a Lo Más Trinado. Senador Alberto Benavides. Presidente, quiero referirme al resultado de la investigación y de la negociación del Grupo Aval en los Estados Unidos. Sea lo primero decirle al país que nos estamos acostumbrando, se ha vuelto paisaje, que en Colombia no prospere la investigación contra los poderosos. Los superpoderosos cometen hechos de corrupción de diversa índole que nos hemos acostumbrado en Colombia, no prosperan. En los últimos periodos ha sido la justicia norteamericana la que nos ha ofrecido pruebas, investigadores, acuerdos como el que acabamos de conocer, que ponen de manifiesto un hecho que es mucho más que bochornoso. Esto no es un asunto, pues, como para que las señoras de tinto, de café, de té, eleven su voz. No, esto es un asunto que pone de manifiesto la gravedad de la situación de la justicia en Colombia, la captura de la rama judicial y de los organismos de control. Más aún, pone de manifiesto lo que Luis Jorge Garay denomina la reconfiguración cooptada del Estado, es decir, los factores corruptos han ordenado la institucionalidad y los poderes nacionales con la finalidad de evitar que le den alcance. Y por esa razón decía en alguna oportunidad yo, tal vez el partido más poderoso del país es el partido de los contratistas. Financia procesos electorales y a partir de esa financiación y su injerencia en los procesos democráticos obtiene la consabida reconfiguración del Estado. Tal vez debamos detallarlo un poco más. En Colombia, los superpoderosos compran partidos políticos, hacen donaciones cuantiosas e inexplicables a los partidos políticos, se multiplican de un proceso a otro, financian campañas no solamente al legislativo, sino también al ejecutivo y en todos los órdenes. Además, le está permitido semejante gabela. Con ello, fletan congresistas y partidos completos a quienes corresponde hacer las leyes. Con esas leyes, recurrentemente benefician a esos sectores poderosos que le han financiado. Tanto así que en alguna oportunidad en la revista Semana, Luis Carlos Sarmiento Angulo llegó a reconocer que desde su casa redacta leyes de la República de Colombia, o por lo menos artículos importantes de los proyectos legislativos. Y ese Congreso de la República al propio tiempo tiene facultades muy importantes, eleccionarias, en relación con la rama judicial y con los organismos de control. Tanto así que, por ejemplo, tiene injerencia en la designación de procuradora, la doctora Cabello en este caso, y de Contraloría, entre otros, amén de las magistraturas.
Para el caso colombiano tenemos la vergüenza de decir que el abogado de Corficolombiana y del Grupo Aval fue designado fiscal general de la República, muy a pesar de contar con cuestionados comportamientos. Uno de los principales, estar al servicio de un hombre de los más poderosos de nuestro país. Para el caso que nos ocupa, que fue desvelado en los Estados Unidos, que no en Colombia, hemos de mencionar que lamentablemente el controller del negociado objeto de esta discusión muere, el doctor Jorge Enrique Pizano, y con él su hijo, dejando una mácula enorme que hasta ahora no ha podido ser investigada en nuestro propio país, pero que ya aparece en la prensa internacional como objeto de gran atención, por cuanto se le reconoce al doctor Pizano, que hoy es reivindicado en la justicia de los Estados Unidos el largo expediente, el profuso expediente que había puesto en consideración del propio exfiscal general de la Nación, Luis Humberto Martínez. Dado sus negocios con el Estado, entre otras cosas porque este hombre poderoso se especializa en tener negocios con el Estado o con los recursos públicos, por ejemplo, de los fondos privados de pensiones, que son públicos aunque pertenezcan individualmente a cada uno de los pensionados y cotizantes. A partir de allí logra, entre otras cosas, capturar la cosa pública y pautar en todos los medios de comunicación como si le hiciera falta. Hay una nueva publicidad del grupo Corficolombiana, dice: yo soy Corfi, tu nuevo amigo. Pues tu nuevo amigo es el que acaba de ser develado en los Estados Unidos, y mediante esos amplísimos poderes, además, se hace dueño de los medios de comunicación, y aún en casos tan necesarios como este, logra la incidencia para que los hechos profusos de corrupción no sean dominados por la opinión pública, y mucho más en un país donde un hecho de corrupción logra opacar el anterior hecho de corrupción. Este hombre es quien acaba de, su grupo económico es el que acaba de negociar con los Estados Unidos y ofrecernos pautas que fueron negadas en Colombia incesantemente, no solamente a la voz de Jorge Enrique Pizano, sino a las múltiples presentadas en este Congreso de la República. Quiero hacer una reivindicación para el país. En este atril, Gustavo Petro le informó a la nación colombiana que particularmente algunos de los más grandes negocios negociados de Sarmiento Angulo habían adelantado mediante coimas enormes, protuberantes, y dijo lo contía. En este atril, Gustavo Petro, por entonces congresista de la República, le endilgó en presencia de ese fiscal y en presencia de las principales autoridades que particularmente el contrato que daba estabilidad jurídica estaba manchado mediante máculas de corrupción, y lo sostuvo e hizo otra afirmación que hoy por hoy parece estar meridianamente clara con las últimas noticias de los Estados Unidos. Dijo entonces Gustavo Petro: muy bien, desde Andrés Felipe Arias, todos los candidatos que ha respaldado Álvaro Uribe han obtenido bochornosa e impúdica financiación de Odebrecht por la vía de la corrupción, y son exactamente los hechos que se comprueban. El día de ayer empezó la mañana el expresidente Álvaro Uribe trinando, sindicando a Juan Manuel Santos de lo que entonces señaló Gustavo Petro, y fíjense ustedes la paradoja. Tardíamente Álvaro Uribe reconoce, aunque no quiere hacerlo, que Petro tenía la razón cuando hizo esos señalamientos. Pues bien, hoy, señor presidente, se comprueban unas y otras manifestaciones. Y para terminar, señor presidente, no solamente asistimos a la comprobación internacional de lo que aquí fue denunciado en este Congreso de la República y que pretendió el tapen impedir que trascendiera al público colombiano, sino que hoy, en mi opinión, este hecho, entre otros, explica la andanada en que están empeñados los poderes colombianos contra el presidente de la República, porque reconocen que a partir de una gestión transparente se puede empezar a enderezar el país. Ojalá el pueblo colombiano alcance a dimensionar lo que aquí acontece, cuando tenemos que esperar que sean los gringos los que nos entreguen la palabra de estos hechos y nos acompañe en lo que yo creo personalmente. Wilson Arias no compromete a nadie más, debería estar propiciando una profunda reforma a la justicia en Colombia. ¿Qué reforma? Voltear patas arriba el régimen de justicia colombiano, que se ha comprobado, allí radica una de las principales, si no la más grande tragedia de la corrupción y de la sociedad colombiana. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ahí estábamos viendo al senador Wilson Arias con las últimas actualizaciones sobre este escandaloso, bochornoso, como dice Wilson Arias, este caso de la corrupción de Odebrecht, donde se ve involucrado al grupo Aval, al señor Hambriento Angulo y al doctor Cianuro. A continuación vamos a ver más detalles publicados por Wilson Arias aquí en su cuenta oficial de X. Escribió Wilson Arias en el día de hoy, 22 de agosto a las 9:24
de la mañana en X. Señor Barbosa, explique por qué no ha llamado a declarar a Néstor Humberto Martínez y a Zapateiro ante la Fiscalía General de la Nación. El primero por Odebrecht y el segundo por el material militar que habría regalado a alias Matamba y a la comprobada desaparición de civiles en Putumayo mientras era general. Sobre esto también hay más noticias, como les digo, en los medios de la comunicación, pero alternativa, como lo es al parecer Revista Cambio. No sé si qué tal tan alternativa o tan independiente es, pero eso es lo que dicen, porque para comprobarlo hay que pagar. En el siguiente artículo, donde simplemente podemos leer un llamativo e interesante titular que dice: el presidente Gustavo Petro le envió una carta al fiscal Francisco Barbosa y al presidente de la Comisión de Acusaciones, Wadi Mansur, solicitándoles iniciar una investigación en contra del exfiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Por qué? Y para saber por qué, ya saben que hay que pagar en esta revista Cambio de Daniel Coronel. Acá pueden ver, hay que pagar ahí para seguir leyendo, pero tranquilos que la prensa internacional como DW de Alemania no cobra por este tipo de noticias tan importantes para la opinión pública en Colombia. Entonces, según DW en español, medio de comunicación de Alemania, dice: Colombia recibirá pruebas de Estados Unidos para pasar por Odebrecht, publicado hoy. Esto es hace una hora, 22 de agosto de 2023. Hoy martes en Colombia. Dice: la Agencia de Defensa Jurídica del Estado colombiano confía tener pruebas en un mes contra el grupo Aval y Corficolombiana por parte de Estados Unidos para suspender contratos por su implicación en corrupción de Odebrecht. Dice acá: dada la gravedad de las conductas y la afectación económica al país, se iniciará trámite que llevaría a la suspensión y pérdida de los contratos de estas empresas con el Estado, dijo la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Marta Zamora. El caso Odebrecht resurgió en Colombia después de que se reactivara en Estados Unidos, donde la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, por sus siglas en inglés, acusó al conglomerado bancario Grupo Aval de violar la ley de las prácticas corruptas en el extranjero, FCPA. Tras esto, el presidente Gustavo Petro culpó a la Fiscalía de dejar escapar a Brasil a los culpables de la corrupción de esta compañía involucrada en Colombia en un caso de irregularidades para la construcción de la carretera Ruta del Sol 2 que une en el centro del país con el Caribe. El gobierno colombiano pidió entonces ayuda a la justicia de Brasil y de Estados Unidos para seguir con el caso. Zamora indicó que la legislación colombiana permite que toda prueba judicial que proviene de autoridades extranjeras puedan ser consideradas como tales en la justicia de Colombia. En materia de la lucha contra la corrupción, el soborno transnacional genera inhabilidades, en este caso administrativas, y por esta razón se solicita formalmente el fallo para poder dar inicio al trámite ante las cámaras de comercio y la superintendencia de sociedades, enfatizó Zamora. Por último, la directora de la entidad agregó que están tramitando la solicitud de fallos relacionados con la empresa extractora de carbón Drummond por acciones que afectaron los recursos del Estado en el marco del conglomerado económico del Grupo Aval y Corficolombiana. Dice acá: el Grupo Aval y Odebrecht, dos consorcios de la corrupción. Ese conglomerado, cuyo propietario es Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos de Colombia, es el accionista mayoritario de Corficolombiana, empresa vinculada con los sobornos pagados por Odebrecht para que se le adjudicara el contrato de construcción de la Ruta del Sol 2. Por esa razón, el Grupo Aval acordó pagar $40 millones, 36,8 millones de euros, para resolver los cargos, mientras que Corficolombiana firmó un acuerdo por lo cual pagará $20 millones. La Fiscalía anunció que imputará cargos a más de 50 personas, entre ellos 33 funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y el magnate brasileño Marcelo Odebrecht, por presuntas irregularidades en el contrato de la Ruta del Sol 2. Según la Fiscalía, los funcionarios y exfuncionarios de la ANI intervinieron en la suscripción de 6 otros CIEs, adendas de la concesión Ruta del Sol 2 SAS, que habría favorecido al contratista.
Estos otros CIEs habrían generado un impacto negativo por el no cobro de multas, descuentos y otras irregularidades por valor de más de 160.000 millones de pesos, unos 35,5 millones de euros al cambio de hoy. Entre esta segunda ronda de imputaciones, que serán por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, se encuentran extranjeros como Odebrecht, quien fue presidente del conglomerado entre 2008 y 2015, el presidente de la concesión Ruta del Sol 2 en 2010, Eder Paolo Ferracuti, los brasileños Eleuberto Martorelli, Luis Antonio Bueno Jr. y Luis Batista, entre otros. Les faltó acá un dato también adicional de la misma rueda de prensa de la Fiscalía General de la Nación, donde se confirma que en las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y la de Iván Zuluaga del uribismo, que a propósito Juan Manuel Santos también fue lanzado por Álvaro Uribe como candidato presidencial y después Iván Zuluaga, estos dos, o sea, del uribismo, estos dos candidatos o estas dos campañas presidenciales, según datos de la Fiscalía General de la Nación, fueron financiadas con dineros de Odebrecht. Esto se dijo en la rueda de prensa de la semana pasada, lo que estamos leyendo acá, más lo que adiciona en lo que dijo Wilson Arias en el día de hoy. Dice el diario El País de América: sobornos, campañas e implicados ocultos. Las preguntas no resueltas del caso Odebrecht en Colombia. Esto es un diario de España, El País. Y pues les contaba que, viendo los titulares, acá pues solo hablan de la visita del presidente Gustavo Petro a su hijo Nicolás, entre otros temas. Aquí la prensa tradicional no está hablando de Odebrecht. Sin embargo, a continuación, en otro video les voy a traer una noticia de las EPS Compensar, Sanitas y Suran, que lanzan alerta en Colombia y podrían dejar de operar. Y esto le están echando otra vez la culpa al presidente Gustavo Petro, cuando él en campaña y después de que ganó la presidencia dijo que si la reforma a la salud no pasaba, pues que las EPS les iba a suceder esto, iban a caer una tras una como fichas de dominó, y que los usuarios de cada EPS pasarían a la siguiente EPS y estas caerían por su propio peso, porque no soportarían tantos usuarios que llegarían. Entonces se saturaría y caería el sistema, y con ello caería las EPS, tal cual como lo que siempre ha pasado en años anteriores y hoy en día está pasando. Entre otros titulares, pues como les digo, no hay más. Simplemente hablan de el hijo del presidente Gustavo Petro, de estas EPS, pues, pero porque están culpando al presidente Gustavo Petro de la caída de estas, y no hablan de que en años anteriores siempre han venido desapareciendo estas EPS. Aparte de que ofrecen un mal servicio, aparte de que están también relacionadas con temas de corrupción. Y por esto es que el presidente de la República, Gustavo Petro, está buscando una reforma a la salud, que incluso busca salvarlas, las EPS que quedan, para que no sigan cayendo, como dice el presidente, tal cual como fichas de dominó. Vámonos entonces para regresar con más noticias acá en Lo Más Trinado, en Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Nos vemos en otro video a continuación. Muchas gracias por compartir este video, por darle me gusta, por suscribirse al canal en YouTube y por seguir la página en Facebook. Chao.